presiones, digamos. Entonces, cuando un sistema que trabaja en equilibrio de presiones recibe un impacto que interviene sobre ese sistema de equilibrio, bueno o malo el equilibrio preexistente, el sistema normalmente reacciona con 2 veces y media la fuerza con la que es intervenido. La pregunta es, ¿esto sucederá? ¿No sucederá? Bueno, en ese camino, digamos, yo veo que analizo en mi contexto y analizo para quienes me consultan en la compañía, el camino del DNU tiene 3 ejes, desde mi punto de vista. Y acá donde hago la aclaración, habiendo tantos colegas tan renombrados en el derecho laboral, yo he asumido el rol un poco de administrativista, así que les pido que me corrijan si hay un administrativista en la sala. El primer eje es el parlamentario, el segundo eje es el judicial y el tercer eje es el político. En el eje parlamentario, bueno, a partir del 2006 existe la ley 26122, que establece que todos los DNU que el Poder Ejecutivo decida emitir o promulgar, tienen que pasar por una comisión que los revise. Perfecto. Esa comisión está compuesta por 8 miembros de diputados, 8 miembros de senadores, y en función, siempre en base a la teoría, en función de su representación parlamentaria. Primer issue, digamos, se está discutiendo la conformación de esa comisión, donde obviamente la presidencia tendrá el oficialismo, y hay que terminar de negociar ese funcionamiento. Teniendo en cuenta que mañana, día 29, entra en vigencia el decreto. Y según nuestro orden jurídico, y corríjanme, mañana entra en vigencia y se aplica, tiene plena virtualidad y materialidad jurídica, el decreto 70/23. ¿Qué pasa en el seno de esa comisión? Esa comisión tiene 10 días para lograr un informe y elevarlo a las cámaras. Siempre en base a la teoría. Puede pasar que no se conforme, que se tome más tiempo, pero también las cámaras tienen, en ese caso, tanto diputados como senadores, la posibilidad de tomar de oficio, transcurridos esos 10 días, y tratar en recinto el decreto, digamos. Entonces, ahí hay una primera cuestión. Conformación de la comisión, funcionamiento de la comisión, los 10 días, el dictamen, y si no hay dictamen, de oficio las cámaras pueden tratar este DNU. A partir de allí, y teniendo en cuenta que el DNU está vigente a partir del 29, la única forma por la cual el DNU podría caer es que ambas cámaras, por mayoría absoluta, rechacen el DNU. Esto no ocurrió desde el 2006. Digamos, hay que decirlo, ¿no? Esto no ocurrió desde el 2006 que existe la ley, no ha caído un DNU. A lo sumo hay en el limbo muchos DNU que no fueron tratados, pero que tampoco fueron acicateados para seguir su proceso. Ahora bien, si una sola Cámara aprobase, el DNU está vigente. Esto significa, si diputados aprueban y senadores no, o a la inversa, tiene plena vigencia, o sea, es ratificado. Ya tiene vigencia del 29 y es ratificado. Por lo tanto, no se discutiría absolutamente nada, y tal vez lo que podría hacerse, como ocurrió con la ley de reforma del Estado del presidente Menem en su momento, es que haya leyes que después van generando el marco regulatorio específico para cada una de las cuestiones planteadas en el decreto. Ahora, si el decreto entra en vigencia el 29 y por alguna razón parlamentariamente ambas cámaras rechazasen, uno de los puntos que vamos a tener que ver técnicamente es, y la ley en principio es clara, pero se genera jurisprudencia y controversia y doctrina sobre este punto, es entre el 29 de diciembre, que entró en vigencia, y el momento de caída del DNU, todos los derechos adquiridos son invulnerables. O sea, todas las acciones que se hayan tomado durante la vigencia del decreto son derechos adquiridos.
En este sentido, también en el ámbito parlamentario han aparecido en las últimas jornadas líderes parlamentarios diciendo, haciendo expresiones públicas más que técnicas o específicamente políticas. Hay alguien con el micrófono abierto. Diciendo que es bueno, si se enviasen leyes espejo que pudieran ser tratadas, esto facilitaría todo el proceso. Es decir, empieza el sistema, como decía antes, a reaccionar y pareciera ser que hay como una cierta predisposición, por lo que uno escucha de líderes parlamentarios, a que ciertas cosas pasen. Digamos, en el eje parlamentario, en el día de ayer, el Poder Ejecutivo envió esta ley ómnibus que prevé un artículo específico que en caso de ser aprobada, estaría aprobando o ratificando la vigencia del decreto. Esto es lo que está pasando en el trámite parlamentario. Esto es la teoría del trámite parlamentario y lo que va sucediendo. Digamos, no está conformada la comisión. Sí, los líderes del oficialismo que se han hecho cargo han dicho que han empezado a trabajar con la oposición para terminar de cerrar los aspectos de funcionamiento, pero todavía no tenemos una noticia específica sobre eso. No sé si ocurrió en las últimas horas. Yo estoy 5 horas antes que ustedes allí, con lo cual no sé si algo de eso sucedió. El segundo eje es la vía judicial. Digamos, apenas conocido el decreto, ha comenzado, obviamente, muchos colegas, representando sectores o intereses que pueden sentirse afectados por el decreto, han comenzado a presentar acciones. Hasta el día de ayer yo tenía contabilizado 13 acciones de distinta índole contra el DNU, en distintos fueros y jurisdicciones. Si uno revisa, la más importante en ese aspecto es la que se radicó ante el Juzgado Federal número 2 en lo contencioso administrativo, ¿no? A cargo del doctor Furnari, que está presentada por CTA y por ATE. El juez, en este caso, admite la acción como una acción colectiva. Y en la resolución dice que sin entrar en análisis de fondo, solicita el registro de la misma, aprueba el registro de la misma como una demanda colectiva de interés colectivo y transforma esta acción de CTA y ATE en un fuero de atracción hacia cualquier otra acción para evitar que haya sentencias contradictorias en el futuro, foro de atracción de todas las acciones que se puedan presentar en otros fueros y o jurisdicciones. Entonces, ¿qué sucede ahí? El juez no entra en el fondo, pero sí le da un rango de acción colectiva. Y esto es importante porque en el caso de que se pudiesen darse sentencias contradictorias, generaría esto una dificultad muy grande en la interpretación y en la implementación que hay que hacer en el día a día de nuestra vida cotidiana de estas cuestiones. Paralelo a esa acción, la CGT presenta ante el juez, ante el doctor Ramonet, una precautelar, una interina, pidiendo la suspensión de los efectos, y el juez dice dos cosas. Uno, no puedo expedirme sobre la necesidad de esta acción en tanto y en cuanto el decreto cuestionado no está vigente. En segundo lugar, dice, esto no es menoscabo para que analizar la cuestión de fondo, y entonces le corre traslado al Poder Ejecutivo Nacional para que conteste la demanda, para que fundamente la contestación de la demanda. Y la tercera cosa es que él se declara competente. Entonces ahí ya vamos a tener una primera cuestión, posiblemente, entre la justicia federal, contencioso administrativo, y la justicia laboral, siendo que el juez en la contencioso administrativa había definido que era un fuero de atracción, ¿no? A través del registro como acción colectiva. Esto es importante tenerlo en cuenta porque va a ser otra cuestión que puede generar, en tanto y en cuanto se dieran más de estos casos y pudiera existir la posibilidad de una o varias sentencias contradictorias,
podría existir el hecho de que existe una acción de per saltum. Y ahora después vamos a ir a eso, ¿no? Esa acción de per saltum requiere tres cuestiones, o tres fundamentos, cuestiones básicas previas. La primera es que se trate de caso federal. Obviamente es caso federal. La segunda es que haya gravedad institucional. Y la misma Corte ha definido que entiende por gravedad institucional aquellas cuestiones que en caso de aplicarse generarían efectos que no pudieran ser reparados en el futuro en caso de aplicarse. Y la tercera, digamos, es que esas posibles consecuencias con posterioridad generen daños a derechos adquiridos. Hay tres casos importantes para recordar, donde la Corte aceptó o rechazó el recurso de per saltum. El primero es hace muchos años atrás, en la privatización de aerolíneas argentinas, vaya coincidencia. Había una serie de cuestiones planteadas entre el Poder Ejecutivo y una serie de acciones contra este proceso de privatización, y la Corte entendió que existía caso federal, que había consecuencias institucionales, de gravedad institucional, y admitió. El segundo antecedente es cuando el grupo Clarín presentó un recurso de per saltum por la famosa ley de medios, y esa fue rechazada. Y la tercera, en la que la Corte se expidió sobre un per saltum, y que fue admitido, fue en algún momento del gobierno de la doctora Fernández de Kirchner, cuando se presentó el tema de la reforma judicial. Entonces, podría darse un problema o una situación de discusión de competencia entre federal y laboral. Podría darse, en caso de tener que intervenir la Corte, un caso a través de per saltum, en un posible conflicto entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Ejecutivo Judicial. Siempre en el plano de las hipótesis, ¿no? Porque todo esto está en curso y está en desarrollo. El tercer eje, y con esto termino, la cuestión es la vía política, ¿no? La vía política, esto no es técnico, se basa en la relación de fuerzas parlamentarias, territoriales, implica negociación y concesiones, requiere en principio unos determinados escenarios en el campo y en el Congreso y en la justicia, es decir, avanzan o no avanzan las cuestiones en el Parlamento y en la justicia, o de acuerdo al grado de avance se genera un escenario de negociación. Intervienen actores formales e informales, digamos, y requiere que el sistema, hoy en shock, no colapse, ¿no? Y por el contrario, de alguna manera, diría, se rescate a sí mismo, digamos, ¿no? Todo proceso que compare o que analice un escenario de negociación política, que es lo más razonable que debiera ocurrir, lo más sostenible en el tiempo, ¿no? Evitarle a la Corte tener que decidir, evitar una cuestión parlamentaria compleja, o que duerman algunas cosas el sueño de los justos, sería que la política resuelva. Pero bueno, requiere esas cuestiones y esto no es técnico. Ahora, si nada de esto ocurriese, el presidente ya planteó, decir, bueno, si nada de esto ocurriese, el presidente con mucha transparencia, como lo suele hacer, dijo, hay una siguiente fase. ¿Y esa siguiente fase cuál es? Bueno, es el plebiscito. Es el plebiscito. Es el plebiscito. Ahora, cuando entramos al tema del plebiscito, también lo que vamos a ver es algo que es muy interesante, porque el plebiscito, si lo convoca una de las cámaras, si lo convoca la Cámara de Diputados, el voto del ciudadano es obligatorio y es vinculante, y determina la materia, y
sí, esto está previsto en la 25.432, sí lo plantea el Ejecutivo, o aún el legislativo, pero el legislativo como no vinculante, el voto del ciudadano no es obligatorio y por lo tanto no es obligatorio, no es vinculante. Si ocurriese este escenario, finalmente, esta tercera fase, este cuarto eje, ¿no? Dijimos, el parlamentario, el judicial, el político y finalmente la batalla final, digamos, del plebiscito. Sí. Marce, perdón que te Ya termino. Ya termino. Dale. Ya termino. Si eso ocurriese, el Poder Ejecutivo y fuese a un plebiscito no vinculante y lo ganase, bueno, tiene la chance política de volver a pedir que sea tratado el DNU ante las cámaras con un resultado teóricamente favorable. Este es un poco el escenario, este es el contexto, dejo afuera el contexto económico y social, porque todos los conocemos y son cuestiones muy complejas. Lo que digo es, para los más jóvenes y para los que no somos tan jóvenes, es, desde mi punto de vista, muy atractivo poder vivir este momento y tener esta oportunidad de discutir todas estas cuestiones que vamos a discutir. Hasta acá es un poco lo que yo tenía preparado para compartir, equipo. Igual te vamos a tener de referencia porque, digamos, la inquietud de nuestros colegas es cómo va a impactar en la empresa. Pero para eso, por ahí, y agradeciéndote muchísimo la intervención, le vamos a pasar, porque tenemos todo bastante bien secuenciado, a Federico, si es tan amable, para que empiece a tomar los temas individuales, principios generales, etc. Marcelo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, gracias a todos, gracias a Baito, gracias a Adra, es un placer estar acá compartiendo con esta mesa de notables en el debate del decreto. Me quedo con dos puntos centrales que dijo Marcelo. El primer punto central es que el decreto nació, está muy vivo a partir de mañana, se aplica a partir de mañana plenamente, pero obviamente va a tener que tener un desfibrilador y varios médicos al lado para dejarlo seguir respirando. Evidentemente están haciendo lo imposible como para que el decreto muera. Esperemos que vaya sorteando los difíciles obstáculos que se van a presentar de aquí en más. Otro punto central que dijo Marcelo es que el decreto nos impone y nos desafía a un cambio de rumbo absoluto. Creo que es un llamado a la maduración desde todo punto de vista. Es una era absolutamente diferente. Nunca pensé que el decreto, que un ordenamiento jurídico de reforma laboral, y llamemos reforma laboral porque efectivamente lo es, no es una modernización, no es cambios de lineamiento, es una reforma laboral como la que no hemos tenido en los últimos 40 años. Entonces, o 50 años. Entonces, hay que darle al decreto el valor que tiene el decreto, y uno de los valores fundamentales es la astucia, junto con una enorme inteligencia en resolver o tratar de resolver muchos de los problemas prácticos que enfrentamos todos los días como asesores de empresas y obviamente la gestión de capital humano. El decreto intenta efectivamente modificar de plano la perspectiva. El decreto intenta efectivamente terminar o por lo menos prevenir de forma adecuada la litigiosidad y de tratar de prevenir la conflictividad. Y lo hace a través de modificaciones que veníamos exigiendo. Hay otras tantas que quedan en el camino todavía, pero obviamente que con la valentía que ha sabido demostrar en estos pocos 15 días el gobierno y sus funcionarios, pasando por el secretario de Trabajo, Omar Yacine, que gran trabajo y labor viene haciendo desde que es designado, creo que ayer directamente al tercer asesor, pero ya fue designado. Así que felicitaciones airadas por este cambio y por el nuevo cambio de rumbo. Vamos directamente a las cuestiones más importantes para tratar de dejar algunos minutos a las preguntas que todos tengan respecto del decreto. El decreto cambia radicalmente el problema de la registración laboral. La registración pretende ser a través de una reglamentación un mecanismo tecnológico mucho más eficiente, rápido y seguro, que pueda a través de 2, 3 botones que ponga en funcionamiento la AFIP, o el Ministerio de Trabajo, la Autoridad de Aplicación,
registrar el contrato de trabajo. Efectivamente, lo que hace el decreto inicialmente a través de varias derogaciones, entre ellas un reemplazo del artículo 7 de la Ley Nacional de Empleo, es modificar el esquema del libro único laboral. Esta idea vetusta absolutamente de llevar un libro de hojas rubricadas que debían pasar sobre el proyecto de trabajo, algo espantoso absolutamente para estos años, pretende ser cambiado por un registro diferente, algo mucho más dinámico de lo que tenemos. Ojalá esto suceda y ojalá, aunque el decreto no logre su tarea de seguir respirando, igualmente haya una reforma de esta índole. Veremos en definitiva qué pasa con este libro del 52, apunte al margen, hay un cambio en la letra del artículo 7 de la Ley Nacional de Empleo, pero todavía sigue vigente el 52 de la Ley de Trabajo. No se olviden que hay que derogarlo el 52 para que tengamos un único registro y no siga apareciendo un artículo 52 con un libro laboral. Es una nota al margen que me pareció relevante realizarla. Después este artículo 7, el nuevo artículo 7 de la Ley de Empleo, trae una serie de nuevos lineamientos que son interesantes. Hay un tema básicamente de, tal vez creo que José lo vamos a plantear con el 29 y 30, pero quería marcarlo inicialmente porque es un tema de registración. ¿Quién es el empleador? El empleador es quien registra la relación laboral. Esto puede tener algún cuestionamiento, me parece a mí razonable, porque si existe en la relación entre contratistas y usuaria un empresario fraudulento, un intermediario fraudulento u hombre de paja, si bien nos salvamos de la problemática del ingreso de cargas sociales conforme un plenario Baje con Telefónica que impuso a la usuaria el pago de las multas y la registración cuando había una registración efectivamente. El problema es que si bien se corrige el problema del plenario Vázquez, diciendo que el empresario o el empleador es aquel que registra la relación laboral, tenemos el problema de que igualmente el 29 desaparece. Y creo que había una solución, una parte del 29 que tenía una solución bastante buena en cuanto a quién es el empleador real. Si yo tengo un empleado que contrato solamente para proveerlo en su mano de obra a una usuaria y de esa forma ese empleado se queda sin los beneficios del real empleador y que provee el real empleador a sus empleados, entonces la situación de falta de protección por la derogación de una parte del 29 provoca efectivamente una pérdida de derechos adquiridos. Entonces, es complicado pensar el 29 en la redacción actual. A ver, ¿qué más? La cuestión del artículo tercero, el cuarto punto, es un punto importante porque si bien las multas por el empleo no registrado han desaparecido o pretenden desaparecer, bueno, la situación de registración irregular sigue siendo un incumplimiento grave que podría, por supuesto, generar situaciones de despido indirecto y podría, por supuesto, generar la denuncia por parte del empleado que es registrado deficientemente o sin registración. La ley habla, el decreto habla de sin registración, pero obviamente que la interpretación debe hacerse para el registro también parcial o defectuoso, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, el empleado debería ejercer su derecho de denunciar, la autoridad de aplicación debería actuar rápidamente para impedir que empresarios puedan vivir tranquilos sin pagar cargos sociales o registrando deficientemente la relación laboral cuando otros cumplimentan efectivamente sus obligaciones en materia de registración y de pago de cargas sociales como corresponde. Entonces, toda la cuestión relativa a la eliminación de las multas no debería posibilitar que el empresario fraudulento o el vivo de turno no pague sus cargas sociales. Obviamente que la exigencia debería venir por una reformulación integral del sistema de cargas sociales, porque evidentemente una pyme que dan trabajo al 95% de la capacidad de trabajo, deba pagar lo mismo que una multinacional en materia de cargas sociales. Entonces, eso debería venir por el lado del cumplimiento efectivo y posible de las cargas sociales. Ámbito de aplicación de la ley de contrato de trabajo, el punto central es que saca fuera del ámbito de aplicación a quienes prestan servicios o tienen un contrato de obra o un contrato de agencia. Es la prestación de servicios profesionales o autónomos que en la medida que se trate de prestaciones con emisión de facturas o recibos correspondientes, de acuerdo a la ley, quedarían fuera del marco de aplicación de la ley de contrato de trabajo. Es una proclama
que gramaticalmente suena muy linda. El tema es que la prestación de una persona física enmarcada en un contrato de servicios no siempre podría generar la no aplicación de la ley de contrato de trabajo. Hay cierta contradicción o incoherencia legal de acuerdo al tratamiento que hace la ley, creo yo, porque si el profesional autónomo, asesor o el que tiene locación de servicios o un agente deja de ser empleado en relación de dependencia porque deja de aplicarse su respecto a la ley de contrato de trabajo, entonces ya plantear el problema de que no se aplicaría la presunción sería contradictorio. Acá entran en juego dos artículos. El artículo 2 de la ley de contrato de trabajo, que establece el ámbito de aplicación de la propia ley, entonces la determinación de los derechos laborales a una persona que trabaja así, para una empresa, y por otro lado el tema de la presunción. ¿Qué sentido tiene cambiar el esquema de presunciones de la configuración de una relación de empleo si el profesional quedó ya fuera del marco de la ley de contrato de trabajo? Directamente sacaría la presunción, o una cosa o la otra. Periodo de prueba, todo lo hemos visto, pasa de 3 meses a 8 meses. Ayer preguntamos cuál es el motivo por el cual se estableció un plazo de 8 meses y por supuesto que esto es muy aleatorio. No hay un parámetro, hasta donde yo sé por lo menos, o un fundamento jurídico sólido para determinar por qué 8 y no 6 o 9. Es 8. Alguien pensó que efectivamente 8 sería la cantidad de meses que uno necesita para efectivamente saber si un empleado cumple con los requisitos que pretende la compañía para quedarse trabajando en esta. Me parece que la extensión de periodo de prueba de 8 meses es una solución muy coherente con la intención de generar una nueva dinámica en la contratación. Me parece que esto va a generar una posibilidad de que efectivamente exista una promoción de empleo. El medio de pago, hay un tema bastante formal, que son los recibos de sueldo. Se habilitan esquemas de pago de salario a través de billeteras virtuales. Ya dejamos de pensar necesariamente en el papel como recibo de sueldo, y la idea es digitalizar los recibos de sueldo a través de algún mecanismo de firma electrónica en constancia de recepción, o por lo menos digamos, el cumplimiento de la formalidad del recibo de sueldo quedaría zanjado otra vez de el recibo digital. Tema de retenciones es un tema que venimos hablando estos últimos 2 días con bastante insistencia con los clientes, con las empresas y en el grupo de colegas, porque las empresas no saben qué hacer respecto de la retención que debe aplicarse sobre cuotas de solidaridad, aportes sindicales y todas las obligaciones que asume el trabajador y en las que la empresa actúa como agente de retención. La empresa dice, ¿qué debo hacer? ¿Actúo como agente de retención y depósito o por ahora no hago nada? La realidad es que en la vigencia del decreto a partir de mañana, si ya se está liquidando y pagando, la compañía tiene la obligación de actuar como agente de retención. Y la obligación de actuar como agente de retención depende de la conformidad expresa que haga el trabajador. El texto del decreto no es tan claro. Habla de consentimiento explícito del empleado autorizando el mismo. No sé qué es eso. Lo que sugería eventualmente también, para no generar un ida y vuelta complicado en tan poco tiempo, es, señor, conforme al decreto, yo necesito que vos me digas si vas a aceptar o no aceptar la retención, o por lo menos, en caso que no estés de acuerdo, decímelo. Y por lo menos cumplo de alguna manera lo que me dice el decreto al día de hoy. Si tengo que ajustarme a un sentido literal de la ley, debería pedirle permiso o conformidad expresa antes de hacer la retención y efectuar el depósito. Principio de la norma más favorable. Vos me cantás, Mariano o Gustavo, si me estoy excediendo del tiempo o tengo algo más. Lo estoy corriendo para tratar de llegar a las preguntas. El artículo 9 de la Ley de Control de Trabajo tiene una modificación muy importante y es respecto de la posibilidad de que el empleador acuerde con el trabajador modificar condiciones esenciales del contrato de trabajo. La última reforma del 2009 había específicamente insertado en el artículo 9 la imposibilidad de modificar condiciones contractuales, porque establecía que cualquier pacto en ese sentido sería nulo. Ahora lo que dice es que el empleador y el trabajador podrían llegar a modificar de común acuerdo condiciones esenciales del contrato de trabajo. ¿Cuáles son condiciones esenciales del contrato de trabajo? El salario, por ejemplo. ¿Cuáles son condiciones esenciales del contrato de trabajo? La jornada de trabajo o el lugar de trabajo.
Yo me pregunto, hoy, año 2023, ¿algún empleado va a someterse a los designios de un empresario que lo obliga a cambiar? Nadie. O sea, me parece a mí que hoy la maduración y el conocimiento del derecho laboral por parte de los trabajadores hace que, aun cuando yo tenga la posibilidad de acordar un cambio, el empleado me va a decir que no si efectivamente lo perjudica. Es una reforma bastante gramatical. Antes no nos impedía hacer modificaciones de cuestiones que efectivamente podían modificarse. Algunos consideraba que un acuerdo de modificación de jornada de trabajo, de reducción de jornada de trabajo requerida por el trabajador, no podía llevar también una modificación proporcional al salario. Yo lo he hecho en los últimos años sin ningún problema, y no para esto necesito ningún tipo de homologación. La cuestión relativa a la homologación de acuerdos de reducción salarial o de modificación de condiciones esenciales, o bien la homologación de acuerdos de rescisión de un acuerdo, para la redundancia, me parece un recaudo o una previsión tan innecesaria como contraria a la ley. Yo soy muy enemigo de pensar en acuerdos homologados o requerir homologación cuando no hay una controversia en el medio. El artículo 15 del Código de Trabajo sigue vigente y en función de esto jamás podríamos pensar de que el Ministerio de Trabajo deba homologar un acuerdo de rescisión de común acuerdo, ¿no? O sea, no hay hechos litigiosos en un acuerdo de rescisión. Entonces, antes hace unos cuantos años íbamos al Ministerio de Trabajo a homologar acuerdos de renuncia. Me pareció siempre muy absurdo, porque homologar una renuncia no tiene ningún sentido porque no hay controversia. Tampoco tiene controversia homologar un acuerdo de rescisión 241. La Corte ha dicho con absoluta claridad de que el acuerdo de rescisión 241, efectuado con las formalidades de la ley, escritura pública o Ministerio de Trabajo, es perfectamente válido, aun cuando paga una rectificación. Entonces, creo que es innecesario pensar en que un acuerdo de rescisión o un acuerdo de modificación de condiciones, diría, no sustanciales, que son las únicas posibles, deba ser homologado o genere legalidad en función de la homologación, que no debería ocurrir. Eso fue irrenunciabilidad de derechos. Sí creo que me parece que por ahora los temas más importantes son los que acabo de señalar, y me parece mejor dejar acá, darle lugar a José para que sigamos con la cuestión relativa a la 29 y 30 y el tema de multas e inversiones, que todavía falta bastante y son 13:42. Quedamos para después las respuestas. Sí, igual tenemos bastantes consultas, así que algunas se van contestando, pero seguramente otras necesiten un redondeo. Pasamos el testimonio. José, por favor. Gracias, Fede, por el tiempo y por la explicación. Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Bárbaro. Bueno, gracias como todos a ADRA, a todos estos compañeros que nos acompañan y a la gente que nos está escuchando por la invitación y por la oportunidad de desarrollarme sobre estos puntos que me han tocado en suerte de, como decía Federico recién y Marcelo, la reforma laboral más importante e impactante, no sé cómo llamarlo, que por lo menos me ha tocado ver a mí desde el momento que empecé a ejercer la profesión hace 30 años atrás. Bueno, a ver, yendo al tema de contratistas, ustedes saben que nosotros cuando definimos las figuras de solidaridad en el derecho del trabajo, tenemos tres grandes grupos, digamos, por decirlo de alguna manera. La solidaridad que se genera a partir de la contratación o subcontratación de mano de obra por un tercero. La solidaridad que se genera a partir de la contratación o subcontratación de obras, servicios o actos por un tercero. Y la solidaridad que se genera por el cumplimiento de obligaciones por parte de empresas que integran lo que se denomina un grupo económico. Este último caso, el artículo 31, no ha sido objeto de modificación por la reforma. Entonces, hablaremos del artículo 29 y 30. Como bien decía Federico, uno de los grandes avances de la reforma es considerar que quien registra al trabajador, ya se trate del tercero que lo pone a disposición de quien utiliza sus servicios, o ya se trate de la empresa contratista quien lo pone a realizar la obra o acto para la cual ha sido contratada, es el empleador de la persona. O sea, quien registra es el empleador. Eso significa que esta situación que se venía dando ahora,
y que terminaba muchas veces en la aplicación de las multas de la ley de empleo de la 25323 por deficiencia de registro, no sería aplicable, ¿no? En principio, más allá de la derogación de estas multas, la definición de quién es el quien registra es importante porque, como decía Federico, subsisten obligaciones, digamos, de registro y sanciones para quien no la cumpla. El hecho de aclarar quién tiene a su cargo cumplirla hace que la posibilidad de aplicación de estas sanciones disminuya notablemente y se aclara cuáles son los alcances de quién debe tener a la gente registrada como empleado. Yendo un poco a una pregunta que se hacía Federico respecto al artículo 29 y la posibilidad de que el artículo 29 y esta determinación de quien registra es el verdadero empleador pueda generar situaciones de fraude, lo que pienso es que quizá la situación que se le podría dar al artículo 29 es la misma que se utiliza para las empresas de servicios eventuales, y decir que en caso de que alguien esté contratando a una persona para ser destinada a prestar servicios a favor de un tercero, las normas, especialmente las convencionales que se aplican respecto de esa persona, son aquellas que se aplican al establecimiento del tercero. Ustedes saben que si ustedes contratan a alguien a través de una empresa de servicios eventuales, para, por ejemplo, ir a trabajar en una empresa metalúrgica, el convenio que se le aplica es el convenio 260 del 75. Quizás este agregado es un agregado que permite evitar cuestionamientos vinculados a la utilización de la contratación de mano de obra para ser provista a terceros como fraudulenta y digamos, y le da protección razonable a los trabajadores que van a prestar servicios en igualdad de condiciones, quizás con otras personas en un mismo establecimiento. Temas vinculados a multas, ya que estamos hablando de situaciones de interposición y eso. Lo que ha hecho el decreto es derogar en lo sustancial todo el plexo de multas vinculados con el trabajo no registrado. Cuando yo hablo de esto, hablo de todas las multas de la ley 24013, o sea, multas por salario no registrado, deficientemente registrado, fecha de ingreso o relación laboral, las multas derivadas de la aplicación del Estatuto del Personal del Servicio Doméstico, vinculadas también con la deficiente registración del personal doméstico, y las multas, o la multa que emerge del artículo 1 de la ley 25323, que era la multa equivalente a la indemnización por antigüedad y se aplicaba en los casos de despido de aquellas personas que al momento de ser desvinculadas se encontraban deficientemente registradas. Pero a su vez, esta derogación también alcanza un supuesto, que es el supuesto del pago fuera de término de las indemnizaciones por despido sin causa o acuerdo rescisorio homologado, que estaban previstas por la ley 25323 en su artículo 2, y que establecía que en caso de pago fuera de término y falta de respuesta a la intimación realizada por parte del trabajador por dicha falta de pago, este se hacía acreedor a una multa que era equivalente al 50% de las indemnizaciones que se le estaban adeudando o del monto acordado por el acuerdo rescisorio homologado. Esta multa también es objeto de derogación por el decreto 70/2023. A su vez también se deroga la multa por la falta de ingreso a los organismos de recaudación, tanto de la Seguridad Social como sindicales, de las retenciones efectuadas al trabajador. Esta es una multa que no, digamos, en muchos casos había clientes míos que me preguntaban y me decían de qué se trata, y en realidad era una multa muy gravosa porque trataba de aquellos casos en que producía la extinción de un contrato de trabajo, se verificara que había aportes retenidos al trabajador que no habían sido objeto de ingreso, intimado el empleador a ingresarlos y no cumpliendo con dicha intimación, se empezaba a devengar a favor del trabajador una multa que era equivalente a su remuneración al momento de egreso. Yo he llegado a tener casos de empleados que por una deficiencia interpretativa, porque ni siquiera era falta de pago, de aportes en un determinado momento de su relación laboral, que se extendió por 8 meses, terminaron cobrando por indemnización por antigüedad un sueldo, por preaviso un sueldo, y por multa del artículo 132, 27 sueldos. Bueno, esta multa está siendo derogada por el decreto. Y finalmente se deroga la multa por la falta de entrega de certificados de trabajo. Se establece que esto era algo que ya había tenido algún tipo de iniciativa en la época del gobierno del presidente Macri, del 2015 al 2019,
que se va a establecer un sistema de entrega de los certificados virtual a los trabajadores. O sea que la entrega del certificado se va a hacer mediante el alta de esos certificados a una plataforma virtual a la cual el trabajador pueda acceder directamente, me imagino que con un código de registro. Y se deroga la multa por falta de entrega de los certificados de trabajo, que como ustedes recuerdan, es equivalente a 3 remuneraciones, tomando como base la mejor remuneración mensual normal y habitual que el trabajador tuviera durante el último año de prestación de servicios. Hablamos de contratistas, hablamos de multas y ahora vamos a pasar a hablar de lo que es la indemnización por antigüedad. El tema de la indemnización por antigüedad tiene 2 temas que tienen que ver con la forma de cálculo y 2 temas que tienen que ver con mecanismos, en un caso sustitutivo y en otro caso de seguro del pago de esas indemnizaciones. En lo que tiene que ver con la forma de cálculo, lo que aclara el nuevo artículo 245 es que en la base de cálculo no se va a incluir el sueldo anual complementario, que esto ya venía, por lo menos en el marco de la Justicia Nacional del Trabajo, avalado por un fallo plenario en la causa Tulosay, que había generado, o sea, en el ámbito nacional había contradicciones, porque, por ejemplo, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires avalaba el cálculo del sueldo anual complementario como base, o la integración a la base de cálculo de indemnización por antigüedad. Al ser esto nacional y haberse modificado el 245, sería de aplicación en todo el territorio del país. Y por el otro lado, en materia, excluye conceptos de pago semestral o anual, también en este caso está tomando, pero a su vez también ampliando los términos del plenario de Tulosay, que dejaba fuera los bonos que se pagaban en forma anual como consecuencia del rendimiento personal del trabajador. Acá no hay una determinación de cuál es el objeto del pago, mientras que ese pago tenga una periodicidad semestral o anual, quedaría fuera de lo que es la base de cálculo de la indemnización por antigüedad, ya sea su importe conformado o su parte proporcional. Ninguno de los dos se tomaría en cuenta. Y dejando de lado la doctrina de otro plenario de la Cámara Nacional de Operaciones de Trabajo, el caso Brandi, se toman las remuneraciones variables, se determina que las remuneraciones variables, ya sea que el trabajador esté sujeto al pago por comisión o por otro tipo de remuneraciones variables, se va a tomar para la integración a la base de cálculo de indemnización el promedio de los últimos 6 meses o del último año trabajado si este fuera más favorable al trabajador. O sea, se cotejan 6 meses o 12 meses y el que sea más favorable al trabajador será el promedio que se deberá integrar a la base. Esta base va a seguir siendo sujeto de cotejo con el tope indemnizatorio que debería ser aplicable al trabajador si está convencionado, y si está fuera convencionado, aquel que surja del convenio colectivo aplicable en el establecimiento donde la persona se presta servicios, y si hay más de uno, el que fuera más favorable, pero se pone como piso, se establece como piso desde el punto de vista del cotejo de remuneración con tope, en lo determinado por la Corte Suprema de Justicia en el fallo Bisotti. O sea, en ningún caso la aplicación de ese tope debe llevar a que la base de cálculo de indemnización sea inferior al 67% de la mejor remuneración mensual normal y habitual del trabajador devengada durante el último año de prestación de servicios o el menor tiempo de prestación de servicios si este fuera menor. Y se mantiene la premisa de que en ningún caso la indemnización puede ser inferior a un mes de sueldo calculado de la manera mencionada, o sea, de la mejor remuneración mensual normal y habitual del trabajador del último año o menor plazo de prestación de servicios. Esto en cuanto a la cálculo. En cuanto a forma sustitución, lo que establece el nuevo artículo 245 es que esta indemnización por antigüedad puede ser objeto de sustitución por un régimen indemnizatorio establecido a través de un fondo o sistema de cese laboral por convenio colectivo de trabajo, cuyo costo va a estar a cargo del empleador, con un aporte mensual que no puede ser superior al 8% de la remuneración computable, de la remuneración base. Ok, la forma de determinar a quiénes alcanza, cómo se determina, cómo se hace el pase de un sistema al otro, será determinada por el convenio colectivo que decida adaptarlo, digamos, ¿no? Siempre esto, digamos, el problema que plantea es digamos, el análisis que la justicia puede hacer de si lo que uno abona en concepto del fondo
cumple con el principio constitucional de protección frente al despido arbitrario. Pero digamos, en principio es un régimen que, por ejemplo, en la UOCRA se utiliza, y habrá que ver de qué manera se implementa en otras actividades y cómo es la evolución que tiene esto frente a la justicia. Y otra cosa que es interesante y que no ha sido muy comentado digamos, de esta reforma, es que se establece la posibilidad para los empleadores de contratar, a través de las compañías de seguro que ofrezcan dicho servicio, un seguro privado de capitalización a su costo para atender al pago de la indemnización por antigüedad o las sumas que se puedan pactar libremente para el pago como gratificación por egreso en los casos de vinculación de mutuo acuerdo en los términos del artículo 241. Cuando a mí me preguntaban si había algún ejemplo ya aplicable por la legislación argentina, me viene a la memoria la indemnización del artículo 212, que es la indemnización por incapacidad parcial o absoluta permanente, en la cual pueda llegar a, digamos, en la que el trabajador esté encuadrado como consecuencia de una incapacidad, que yo conozco que hay varias compañías de seguro que le ofrecen a los empleadores, en muchos casos como accesorio al seguro de pago de vida colectivo obligatorio, este seguro que los cubre para el caso de tener que pagar este tipo de indemnizaciones. Supongo que va a ser algo semejante, que las compañías de seguro harán una evaluación de cada una de las compañías a través de una fórmula actuarial de cuál es su nivel de rotación y cuáles son los costos que generan las indemnizaciones, y se puede llegar a establecer algo cuya prima quizás termine siendo, termine siendo más barata, quizás, que ese 8% que se establece para el fondo de cese. En ese caso, mantiene la obligación de pago de la indemnización del empleador o una compañía de seguros que cubriría esa contingencia. Despido discriminatorio. En el caso del despido discriminatorio, ustedes se acuerdan que hay una ley que es la ley 23.592, que en el año 2010 la Corte Suprema, a través del fallo Álvarez con Cencosud, declaró plenamente aplicable en el ámbito laboral y que determina la nulidad de los despidos que tuvieran, digamos, un sentido discriminatorio, con la posibilidad por el damnificado de pedir o la nulidad del despido o la reparación económica derivada de los daños producidos por dicho despido. Bueno, lo que hace el decreto es, define que es un despido discriminatorio, diciendo que es aquel que se funde en motivos de etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología o opinión política o gremial. Dicen que la prueba de quien invoque que su despido fue discriminatorio va a estar a cargo de quien lo hace. En este caso contradice la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa Pelicori con Colegio Público de Abogados, del principio de prueba dinámica, por el cual dice que invocada por el trabajador la existencia de un despido discriminatorio y prima facie acreditado que eso ocurría, estaba a cargo del empleador probar que ese despido discriminatorio no había existido. Bueno, este decreto cambia el sentido de la prueba y lo pone a cargo de quien lo invoca, y en el caso de que si se acredita, se va a pagar una indemnización agravada que va a oscilar entre el 50 y el 100% de la indemnización por antigüedad. Aclarándose que en ningún caso la existencia de despido discriminatorio avalaría la posibilidad de que se ordene la reinstalación del trabajador. ¿Ok? Lo que dice la norma es que el despido produce la extinción del vínculo laboral a todos los efectos, con lo cual, como mínimo, pone en crisis la posibilidad de la reinstalación. Tendrá que generarse un planteo vinculado con la aplicación de la 23.592 y la justicia a decidir. Pero el decreto en eso es concreto. El despido, aún por cuestiones de discriminación, extingue el contrato de trabajo. Después, hay un tema vinculado con el despido con causa. Se ratifica el 242 en su conjunto, pero se establecen algunas causas concretas consideradas como injuria laboral grave que tienen que ver con la participación del trabajador en bloqueos o toma de establecimiento. ¿Ok? Que son afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza, que impidan o obstruyan el ingreso o egreso de personas y cosas al establecimiento, y el tercero, que se ocasionan daños en las personas o cosas de propiedad de la empresa o de terceros, o se los retenga. En los dos primeros casos, o sea, en los casos en que se esté afectando la libertad de trabajo de otros trabajadores que no hayan adherido a la medida de fuerza o que estén impidiéndose el ingreso de trabajadores o cosas al establecimiento, se exige que el empleador intime previamente al trabajador que esté incurriendo en esa conducta de poner su actitud. En el caso de quien ocasiona daños, se considera que
no es necesaria la intimación previa porque ya el daño ha sido ocasionado y esto es causal de despido expresamente establecida por el artículo 242. Por último, o como dos cuestiones vinculadas a la extinción del contrato de trabajo, tenemos que en la prestación por desempleo, en las extinciones de mutuo acuerdo, se hace extensiva la posibilidad del trabajador que se acceda a ese tipo de extinción a la prestación por desempleo, y que en el caso del reingreso del trabajador, tema que era objeto de debate, porque ustedes saben que en el caso del reingreso del trabajador, y conforme el artículo 18, el trabajador acumula la antigüedad que pudiera llegar a tener, haber devengado con anterioridad cuando trabajó a las órdenes del mismo empleador. Si se produce una nueva extinción, los que se hubiera abonado anteriormente al trabajador como consecuencia de indemnizaciones en caso de extinción que dio lugar al pago de la misma, despido, falta de trabajo, fuerza mayor, inhabilitación, etcétera, etcétera, cualquiera que haya dado lugar al pago de indemnizaciones, esas indemnizaciones van a ser deducidas del pago de las nuevas indemnizaciones que hubiera que pagarle al trabajador si es que se lo despide o la extinción genera la obligación de pago de una indemnización, actualizadas por el índice de precios al consumidor con una tasa de interés del 3% anual, ¿ok? Desde el momento del pago. ¿Mm? En ningún caso, la indemnización que se le vaya a pagar a la persona que reingresó a las órdenes del empleador tiene que ser inferior a la que le hubiera calculado por el nuevo periodo de vengado. ¿Está? Entonces, si la persona trabajó, no sé, 8 meses, tendrá derecho a que como mínimo cobrar un mes de indemnización por antigüedad, aunque antes haya cobrado otra indemnización en su anterior paso por el empleador. Vamos a juicios y con esto termino. Disculpen. Teletrabajo y juicios. Teletrabajo. 3 temas de teletrabajo. Ustedes saben que está vigente la ley 27.555. El tema de la aplicación o no de la misma ha sido objeto de muchas controversias. Vigente la emergencia sanitaria, que digamos, estaría terminando, digamos, que duró hasta el 31 de diciembre de este año. Pero lo importante de esto es que hay 3 puntos que se aclaran. En el tema del cuidado de personas, que antes personas adultas a cargo y menores de 13 años a cargo también, en donde los trabajadores tenían el derecho a suspender la prestación laboral durante la vigencia del horario de trabajo para atender las necesidades que estas personas pudieran tener. Ahora ese derecho queda sujeto a la obligación del trabajador de coordinar con el empleador cuáles van a ser los momentos en los cuales va a poder producir esta interrupción de su contrato, de su prestación, perdón. Por el otro lado, se dice que esos periodos de interrupción van a tener que ser compensados debidamente. Y por el otro lado, se dice que no van a poder ser objeto de interrupción la jornada de trabajo cuando el empleador se esté haciendo cargo de una compensación destinada a que haya un tercero que se dedique al cuidado de estas personas adultas a cargo o menores que dependan del trabajador. ¿Se entiende? Entonces, necesidad de coordinarlo con el empleador, obligación de compensar y no ejercicio del derecho si el empleador compensa económicamente el cuidado de esas personas a través de un tercero. Respecto a la reversibilidad, que también es un tema muy discutido del tema de la ley de teletrabajo, porque se le permitía al trabajador, por su propio derecho y en forma unilateral, pedir la reversión de su contrato remoto o su prestación remoto a una prestación presencial, si es que ahora eso exige un acuerdo con el empleador, o sea, el paso de la prestación remota a una prestación personal exige el acuerdo del empleador. Y por el otro lado, se le permite al empleador revertir la modalidad de la modalidad remota a la modalidad presencial cuando las características de actividad así lo requieran. Por último, en el teletrabajo, tenemos que también había generado un conflicto, una novedad compleja, la ley de teletrabajo. Se determina que la ley que se le va a aplicar al contrato de trabajo es aquella del país en donde dicho contrato de trabajo se esté ejecutando, más allá de que el beneficiario de esa prestación sea una empresa que tenga su domicilio en la Argentina, modificando el planteo de la ley 27.555 que decía que se aplicaba la ley del país donde la persona estaba trabajando o la ley argentina según cuál resultara más favorable. Entonces, yo tengo una persona contratada que está trabajando desde Colombia
la ley que va a regir ese contrato de teletrabajo va a ser la ley colombiana y no la ley argentina. Juicios laborales, y con esto doy por terminado y le paso la posta a Héctor. Actualización de créditos laborales. En el último, desde septiembre del 2022, yo diría que el 90% de los llamados que se recibieron en mi estudio eran de clientes que recibían las previsiones de los juicios y terminaban en un estado de crisis nerviosa severa, porque en aquellos tramitados ante la Justicia Nacional del Trabajo y a través del Acta 2764, se había dispuesto, con algunos conflictos interpretativos, pero en su gran mayoría de esta manera, la capitalización de los intereses desde el momento del devengamiento del crédito hasta el momento de la notificación de la demanda y después en forma anual hasta la fecha de efectivo pago. Lo que hace la reforma, es decir, que en el ámbito federal, o sea, porque lo establece como una disposición de orden público federal, se va a aplicar como mecanismo de actualización de los créditos laborales, un mecanismo que en ningún caso puede ser superior a lo que hubiera dejado la actualización del capital histórico por el índice de precios al consumidor nivel general, con más una tasa de interés pura del 3% anual. Esto es, digamos, con algún acotamiento por parte de la tasa de interés, un poco la solución que había para actualizar los juicios laborales antes de la vigencia de la ley de convertibilidad, que había prohibido la aplicación de índices de actualización en los contratos privados y para la actualización de precios. Entonces, estamos volviendo a ese esquema con una tasa de interés más acotada. Esto es aplicable a oficio o a petición de parte, y entiendo yo que esto es aplicable a todos aquellos casos que hasta el momento no hayan tenido una sentencia firme en donde todavía no se hayan determinado cuál es el interés aplicable en forma, como decía yo, a través de una sentencia firme. Y la otra gran novedad en materia judicial es que se genera a favor de las personas físicas y aquellas jurídicas alcanzadas por el régimen de pequeñas y medianas empresas de la ley 24.467, les recuerdo que son aquellas que tenían hasta 40 trabajadores y una facturación que no superara la determinada de acuerdo a la característica de la actividad o del tipo de actividad por la Comisión Especial de Seguimiento. Tanto para estas personas físicas como para las pymes, ante una sentencia judicial condenatoria, les permiten, como en forma facultativa, acogerse al pago total de esa sentencia en hasta un máximo de 12 cuotas mensuales y consecutivas, las que deberán ser ajustadas conforme la pauta detallada para actualización de créditos laborales, o sea, por índice de precio al consumidor con un interés de un 3% anual. Bueno, creo que de mi parte está repasado todos los temas. Por supuesto que contesto aquellas dudas que se puedan haber llegado a generar y le cedo la palabra al doctor Héctor García. Sí, José, antes de nada, gracias por favor, posición y por la capacidad de síntesis de un montón de temas. Quiero hacer una aclaración. En el chat estamos contando adicionalmente con la colaboración de Marcelo Aquino, cuya identificación no sé por qué en el chat es UU, pero bueno, nos está dando una importante mano con evacuar una serie de consultas que se van dando. Así que para aquellos que no lo pueden identificar, es Marcelo Aquino el que está soportando también esta tarea de back office del spot. Héctor, gracias por la paciencia. Te pasamos. Lo escuchaba atentamente a José, que hace 20 minutos viene diciendo que el último tema que tenía que presentar era el que seguía, y me parece bien porque la verdad es que la ley de contrato de trabajo, cuanto menos, introdujo 22 reformas. 22 creo que en los números es el loco, ¿no? Espero que no haya un paralelismo ahí con quien propició esta reforma. La verdad que, bueno, les agradezco la posibilidad de compartir esta actividad. Espero que ese cartel que me aparece que dice que quedan 5 minutos no sea cierto. Y si fuera cierto, me prometió Adra y Byton que yo puedo seguir hablando todo el tiempo que quiera, pero ustedes se pueden ir cuando quieran, ¿ok? Está garantizado, Yendo particularmente al impacto
de esta reforma en los aspectos de orden colectivo, que son muchos. Yo ahí tengo un matiz quizá diferencial. Creo que lo que nos viene pasando como sociedad, y particularmente en materia laboral, es lo que hace que apreciemos tanto el impacto de estos cambios. Argentina es una sociedad conservadora y fuertemente corporativa, y durante la década pasada se encargó de restaurar, no de conservar, de restaurar reformas conforme a la fisonomía que tenía nuestro orden público en 1974. Entonces es lógico que una reforma como esta nos impacte tanto, pero hemos tenido reformas importantes. La ley de empleo fue una, no satisfizo los objetivos perseguidos, es cierto, pero fue fuerte. La 24465, los que recordarán la primera parte de la década del 90, también tuvo un impacto enorme porque rompió la relación de elasticidad producto-empleo. Por primera vez Argentina prácticamente generaba un 0,8 de tasa de empleo cada un punto de PBI que crecía, y como en esa época crecíamos a tasas chinas, fue un efecto muy saludable. Así que yo veo muy bien esta reforma. Creo que no vale la pena detenerse en el vehículo, en el instrumento, con la herramienta, sino vayamos un poco a la partitura, a los contenidos. También quiero agradecerle al gobierno entrante que haya desmitificado esto de que los abogados no trabajan, y en enero, porque si algo va a ocurrir es que vamos a tener mucho trabajo, y particularmente en enero, no solamente con este DNU, sino también con la ley Ómnibus. Así que si uno analiza temáticamente los impactos en el plano colectivo, tendríamos que decir que son 6, ¿no? El primero de ellos, se incorpora el 197 bis en la ley de contrato de trabajo, y eso es bien saludable. Muestra que una sociedad, cuando evoluciona, es cuando reemplaza la agenda de sus problemas. Y si había un problema que teníamos los que nos dedicábamos a la negociación colectiva o al derecho al trabajo, era la imposibilidad de moldear o modular el tiempo de trabajo estableciendo banco de horas, difiriendo los francos compensatorios, buscando mecanismos de jornada promedio, no solo por la ventana, como el 198, última parte, lo permiten, sino frontalmente. Y este DNU incorpora este artículo 197 bis, que vuelvo a decir, no es novedoso para los que veníamos planteando esta necesidad, sí para todos los agentes que ahora van a poder valerse de esto, y en la negociación colectiva introducir nuevos esquemas de jornada, nuevos institutos que acompañan a la jornada con un esquema más flexible, sin perder de vista lo que dice en la parte final el artículo, que es priorizando siempre el interés del trabajador. Y en esto también quiero hacer hincapié, porque coincido con lo que ha dicho el secretario de Trabajo claramente. No hay ningún punto en el DNU donde haya una afectación al interés del trabajador. Digo esto porque hemos escuchado, hemos leído informes dramáticos. Yo no sé si son informes preparados para justificar un amparo o para justificar una medida cautelar, pero realmente han hecho una descripción de cosas que ni siquiera el DNU incorpora. Así que por ahí tenemos una primera novedad muy positiva. Ya podemos negociar colectivamente aspectos de la jornada que vale la pena señalar que en Argentina es de 1929. Así que fíjense si tendrá relevancia este punto. Un segundo aspecto también preponderante, ya no en la ley de contrato de trabajo, sino en la ley 14250 de negociación colectiva, es que lo que se hace en este DNU es modificar el artículo 6 y volver a esta calificación que sabiamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 1990 generó, que es lo que ha provocado incluso que algunas cámaras empresarias ya hayan denunciado en estos últimos tiempos convenios colectivos de trabajo en lo atinente a su contenido obligacional. Es decir, un convenio colectivo de trabajo tiene dos tipos de contenidos: aquellos que inciden en el contrato individual de trabajo, son contenidos normativos que van a seguir ultraactivos hasta que se pacte nuevos contenidos que lo reemplacen, y hay otros contenidos que ya no vinculan tanto al trabajador con el empleador, sino al sindicato con el empleador o al sindicato con la cámara, que son los contenidos obligacionales. Y ahí entran los aportes solidarios, las contribuciones solidarias,
que dicho sea de paso, Argentina tiene muchas y en convenios muy preponderantes. Sin ir más lejos, el convenio colectivo más relevante en términos cuantitativos en Argentina, que es el 130/75 de la actividad de comercio, tiene nada menos que 5 puntos de la nómina salarial en contenidos obligacionales. Si vamos al de camioneros, 9 puntos. 9 puntos de la nómina de contenidos obligacionales, que ahora las partes signatarias, particularmente las cámaras empresarias o los empleadores, van a poder denunciarlo para renegociarlo. Prestémosle atención al último punto, al último renglón de ese artículo 6 nuevo, que va a decir que el Poder Ejecutivo Nacional se reserva la facultad de poder darle una prórroga temporaria a esos contenidos obligacionales. Aclaro esto porque ya hay algunos sindicatos que han planteado su inquietud, incluso se la han trasladado al gobierno, preocupados por la caída de los aportes y las contribuciones obligacionales. En rigor de verdad no hay una caída automática, tiene que haber una acción de denuncia de parte de la Cámara empresaria, si fuera un convenio de actividad, o del empleador, si fuera un convenio de empresa. Pero vuelvo a insistir, esto ya estaba en el fallo de la Corte de DGI contra el sindicato de la DGI, y lo que se ha hecho es restablecer ese criterio que parece muy saludable y que incluso el Ministerio de Trabajo venía aplicando en el control de legalidad de los acuerdos colectivos, pidiéndole a las partes que a los contenidos obligacionales les pusieran una fecha de vigencia temporal concreta, y eso justamente se hace a partir de estos precedentes judiciales a los que aludo, que establecen que los contenidos obligacionales no rigen de manera ultra activa, sino que están acotados a la vigencia que las partes le asignan. Obviamente, mis distinguidos colegas hablaron del 132, inciso I, que va a ser el primer aspecto que va a tener un impacto en la relación empleador-sindicato, ¿no? El DNU comienza a regir mañana. Las nóminas salariales de diciembre están cerradas, pero previo al cierre de las nóminas salariales de enero, y particularmente a los que tienen a los trabajadores con pago quincenal, los primeros días de enero va a haber que trabajar en la búsqueda de ese consentimiento explícito que Federico hacía una consideración en torno a qué alcance debería tener. Tratemos de que la búsqueda de ese consentimiento explícito no nos genere un problema colectivo adicional, seamos cautos en ello. Es cierto que estamos viviendo tiempos de vértigo, pero no perdamos de vista que siempre, si hay que elegir entre velocidad y vértigo, hay que quedarse con lo primero, ¿no? Entonces, me da la impresión que esta actividad va a tener un correlato en un tiempo, donde vamos a tener que ir aclarando y llevando a la práctica aspectos puntuales. Un tercer elemento que aparece muy preponderante, que también José lo mencionó hablando de las indemnizaciones, pero que tiene que ver con el agregado en la ley 23.551 de 2 artículos, el 20 bis y el 20 ter. Otro anhelo de los empleadores que no lograban nunca armonizar las necesidades de la producción con el derecho a peticionar. O las asambleas, que muchas veces eran asambleas que encubrían o enmascaran medidas de acción directa. Bueno, a partir de mañana, esas asambleas van a tener que respetar el normal funcionamiento productivo. No lo dice este artículo, podría haberse planteado un plazo para solicitud, así como hay un protocolo para solicitar autorización para una marcha, podría perfectamente haberse introducido algo que hoy sigue siendo solución judicial, ni siquiera jurisprudencial. Tenemos fallos que dicen que deberían pedirse con 24 horas de antelación a asambleas, otros con 48. Lo cierto es que seguimos ahí en la nebulosa, pero lo relevante es que ahora vamos a poder armonizar esto de otro modo y vamos a poder incorporar un esquema que va más allá de lo valorativo de la injuria, como señalaba José, de la injuria grave por despido, que tiene que ver con la participación en un bloqueo, la participación en una toma de establecimiento, o la interrupción total o parcial del acceso a un establecimiento, o el daño sobre los bienes y sobre las personas. Todo eso va a tener responsabilidades de orden administrativo, porque se considera que es una infracción muy grave para la entidad sindical,
Y ahí cuidado que no nos vamos al Pacto Federal de Trabajo, sino que el Poder Ejecutivo se reserva en este DNU la facultad de reglamentar qué se va a entender por infracción muy grave. Va a haber responsabilidades civiles y responsabilidades penales expresamente señaladas en el DNU y que tienen su correlato con la ley ómnibus de ayer, porque cuando vean el capítulo de esa ley que de algún modo modifica el Código Penal, cambia todas las penas y las agrava en caso de bloqueos, obstrucciones totales o parciales en los establecimientos, daños sobre los bienes o las personas propias o de terceros. Así que esto también es una bocanada de aire puro para aquellos que siguen creyendo que la huelga habilita a cometer delitos. Sabemos que es un derecho que habilita a causar daño, pero no a cometer delitos, ¿no? Así que ahí también aparece un aspecto preponderante. Y finalmente, para no irnos más en el tiempo, aquí sí, en mi modo de ver, hay un elemento extremadamente transgresor en el DNU, que es posible que sea motivo de cuestionamiento, pero bueno, por lo menos está en la agenda de los nuevos problemas. Eso ya es auspicioso, que tiene que ver con una nueva definición, no solamente de servicios esenciales, sino de actividades de importancia trascendental. Esto que quizá ha tomado un poco de la experiencia de la pandemia y del aislamiento social preventivo y obligatorio, porque muchas de las actividades que hoy se califican como de importancia trascendental eran consideradas esenciales en el marco de la pandemia. Y en esa numeración aparece la actividad, por un lado, la actividad aerocomercial, por ejemplo, hoy pasa a ser un servicio esencial. Y también la actividad de transporte comercial por distintos medios es una actividad de importancia trascendental, con lo cual, en el primer caso, las partes van a tener que pactar servicios mínimos, nunca por debajo del 75% de la actividad normal, y en el segundo caso, de las actividades de importancia trascendental, las partes también deberán negociar previamente, me refiero a sindicatos y empleadores, eventualmente sindicatos y cámaras, habrá que ver cada caso y cada conflicto, estos servicios mínimos o estas guardias mínimas, pero tengan en cuenta que el nuevo artículo 24 de la 25.877 que incorpora este DNU no habla de planteles mínimos, habla de actividades que en ningún caso podrán verse afectadas en más de un 50%. Son porcentajes muy altos, son porcentajes que no tienen antecedentes en el derecho comparado, son porcentajes que la OIT, a través de distintos estamentos no vinculantes, ha considerado excesivo, e incluso son porcentajes que si los comparamos con los decretos que se aplicaron en la primera etapa de la década del 90, también lucen altos. Por ende, posiblemente este sea un aspecto que haya que revisar y que negociar. Lo bueno de un DNU es que puede ser reemplazado por otro DNU, si hay tanto apuro y hay tanta necesidad. Así que yo diría hasta aquí los aspectos del orden colectivo más relevantes. Yo no sé hasta qué, si nos extendemos hasta las 14:30 o no, pero creo que podríamos dejar un espacio para las dudas más importantes, ¿no? Pero si vos tenés algún tema, hacerlo, Héctor, me parece importante también que hoy no nos rijamos tanto por el tiempo. Ok. Sí, no, a ver, yo creo que estamos todos sometidos a un shock y eso hace que el bombardeo mediático a veces no sea exacto y haya daños colaterales. Con esto que quiero decir, a veces trascienden noticias por los medios que no son fidedignas respecto al contenido de las normas, sea que empiezan a regir desde mañana o sea que contienen en esta ley ómnibus, con lo cual es bueno que se apoyen en sus asesores o es bueno que se apoyen incluso en la letra concreta de cada una de estas normas que tienen lectura amigable, que podrán necesitar reglamentaciones que le den completitud, pero que no son confusas, porque persiguen simplificar. Y cuando uno persigue simplificar, no hay regulaciones que apunten a la confusión.
Creo que es bueno remarcar eso que decís vos, Héctor. Yo creo que hemos discutido mucho acerca de la técnica legislativa y este decreto, más allá de alguna necesidad de reglamentación, tiene una muy buena técnica legislativa. Me parece que es un decreto claro que va al punto central de lo que quiere reformularse y en función de eso realmente es muy elogiable, aún en la dimensión del decreto, ni hablar de la ley Omnibus, pero es muy elogiable que la redacción, la técnica legislativa haya sido tan buena. Bien. Bueno. Yo no tengo más nada para decir. ¿Quieren que vamos a preguntas? A ver si... Pasa que, claro, Marcelo fue tan eficiente en sus respuestas Ya está. que creo que no ha quedado demasiado por yo recién me metí a contestar una y después me di cuenta que ya la había contestado él, o sea que ya está. Ghost Writer. Tenemos yo marcaba... un pedido para hacerles, que es... ahí está Marcelo, gracias Marcelo. Hay algunas inquietudes del tema de obra social. No sé si, Marcelo, vos querés tomarlo del tema. Aquí no. No, a ver, no, hay muchas preguntas, Héctor, sobre el tema de la retención, lo que vos acabás de explicar. Acá hay un tema jurídico y un tema gremial. O sea, este mes, como dijiste vos, ya liquidamos, ya retuvimos, y retuvimos tenemos que depositar. Ahora, llega fin de enero, no retengo, están caídas las cláusulas obligacionales. Voy a tener, más allá de que puede ser un ejercicio abusivo del derecho de huelga, como bien explicaste, voy a tener un escenario gremial complicado que seguramente va a surgir. No es una pregunta hacia vos, es una reflexión en sí mismo, ¿no? Esto, digo, o sea, ¿cómo hay que manejarlo? Y esto cada uno lo tendrá que ir viendo cómo lo quiere ir manejando en este aspecto, ¿no? Porque sí, hay muchas preguntas en este sentido, ¿no? Es muy cierto lo que decís, por eso yo hacía esta comparación entre la velocidad y el vértigo, porque hay muchos convenios colectivos que con su firma ya extienden esa autorización. Claro. Con lo cual, habría que ser cautos y analizar la regulación colectiva que cada uno aplica. Hay otros que no. Hay algunos casos donde no debería sorprendernos que haya una reglamentación aclaratoria adicional que le baje preocupación, especialmente a algunos sindicatos que ya han planteado esto al gobierno. Hemos visto ayer el caso del Sindicato de Empleados de Comercio y la Federación, que han llevado su inquietud respecto de cuál va a ser la ecuación económica y la crisis de ingresos que podrían llegar a tener los más de 350 sindicatos de primer grado si se caen todos los aportes y contribuciones solidarias. Por otro lado, hay retenciones a mutuales. Hemos visto algunos comportamientos complejos, incluso de algunos trabajadores, que perdiendo poder adquisitivo producto de la presión inflacionaria, no prestan conformidad a obligaciones que sí habían asumido. Entonces digo, vamos a tener que tener cierto equilibrio. Yo recomendaría a aquellos que trabajan en un esquema quincenal tomarse más tiempo y hablarlo incluso previamente con la entidad sindical. Va a haber casos donde las entidades sindicales van a tener que hacer el trabajo, y cuidado con la cuota de afiliación, porque el artículo 38 de la 23.551 sigue rigiendo y pone en cabeza del empleador ser agente de retención, con el agravante que está complementado por otra ley, que es la 24.640, que si uno como empleador no retiene, se transforma en agente pagador de esa cuota. Así que con cautela, con cuidado, no vaya a ser que nos compremos un pasivo contingente, ¿no? Sí, porque otra cosa, Héctor, que agrego, es que por ahí lo que generó confusión es, y que está bueno porque vos hablaste del tema de la vigencia de esas cláusulas y Federico habló del tema de la retención. El hecho de que vos no la retengas porque la persona no te presta la conformidad explícita no quiere decir que la persona no sea deudor. Porque si la cláusula está en un convenio que está vigente, frente al sindicato, el trabajador está debiendo ese dinero. ¿Se entiende? O sea, el hecho de que yo no lo haya retenido no significa que no exista la deuda. Porque se trata de una cuota que surge de un convenio que está homologado y que si está vigente, es exigible. Sí, aparte venimos reteniendo, supongamos venimos una inercia reteniendo.
tenemos una nómina de personas a las que se les retiene de pronto la devolución de un préstamo personal a una mutual. Me da la impresión que solo la interferencia de este nuevo DNU por sí solo no debería autorizar dejar de retener. No, yo creo que ahí va a haber un poco de acuerdo sobre la mesa, temas para discutir que antes no se discutían. O sea, sí, claro. Lo que es que hay agenda. Ahí Marcelo me parece que estaba con la necesidad de irse, Marcelo. Sí, Marian. Sí. Sí, Mariano. Nada, yo, a mí me agarró todo este revuelo de viaje con la familia, así que estoy fuera del país y tengo un compromiso ahora con ellos, pero quería agradecerles a José, a Héctor, a todos los, a Marcelo, a vos, a Gustavo y a nuestro amigo Basile, la posibilidad de participar. Agradecerles a todos los que han participado. Llegaron a ser como 353 personas en el pico, por lo menos lo que yo vi. Así que nada, yo quedo atento. Vamos a ver cómo evolucionan todas estas cuestiones. Seguiremos intercambiando información y nos estamos viendo y a disposición para lo que se plantee para los próximos días en cuanto a reuniones y más explicaciones sobre estos temas. Creo que vamos a estar todos trabajando a mucha velocidad. Creo que, Héctor, que todos vamos a vestir la velocidad. Eso nos va a dar un poco de vértigo, pero hay que saltar, hay que saltar. Yo creo que es una gran oportunidad y ratifico lo que se decía hace un momento. Es muy claro el decreto, es muy asertivo, digamos, tiene todo lo que vinimos planteando y escribiendo y pensando y craneando, ha logrado ponerlo de una forma bastante simple y concreta. Así que nada, me despido y les agradezco. Marcelo, muchas gracias. Quedarte cerca porque te vamos a andar molestando seguramente. Buenas vacaciones. Fuerte abrazo a todos. Saludos. Ahí quedaba una duda respecto al tema periodo de prueba y creo que había alguna divergencia en la interpretación. Y esto es el primer análisis a partir de una interpretación de una retroactividad o no retroactividad de las leyes, básicamente, y de situaciones jurídicas que se consolidan o todavía no se consolidan. La situación o el escenario de una persona que ingresó en periodo de prueba o que fue contratada en el marco de un contrato por tiempo determinado hace 5 días atrás, o hace 2 meses y medio atrás, tiene la particularidad de pensar si su periodo de prueba queda en 3 meses o puede ampliarse a 8 meses en función de la aplicación del decreto. Acá podemos debatir entre nosotros. Mi interpretación es que la contratación arrancó bajo una condición determinada, con un periodo de prueba que tiene una definición legal de 3 meses. Entonces, aunque supere ese periodo de prueba la vigencia del decreto, ese periodo de prueba para mí no debería extenderse a 8 meses, sino que debería quedarse en esos 3 meses, porque fue la condición inicial del contrato de trabajo planteada en el marco de vigencia de una ley determinada en ese momento. Obviamente puede haber una interpretación distinta. Pero quería marcar esa precisión. Es un tema muy aburrido, quizás, para un 28 de diciembre, y vamos a, de las 276 personas, yo creo que vamos a tener una deserción en los próximos 5 minutos. Vamos a quedar 5. Pero eso en función de la aplicación temporal de la ley. En definitiva, una cosa es el momento de la celebración del contrato y otra cosa es en el momento de la ejecución misma del contrato. Tenemos un periodo de prueba, tenemos una persona que ingresó y durante el periodo de prueba se aumenta el salario y habíamos acordado un salario X, va de suyo de que vamos a aumentar ese salario porque es el momento de la ejecución del contrato, la norma vigente en ese momento. La fuente normativa dice que hay que pagarle 20% más, 10% más, etc. En este caso, no es un contrato de trabajo, sino que es los efectos
de los primeros meses del contrato por tiempo determinado. No estoy modificando las condiciones del contrato. No es que transforme un contrato a plazo en un contrato por tiempo indeterminado, sino que me están diciendo que los efectos del periodo de prueba se me van a extender ahora por unos meses más. Ese es el punto, ¿no? Y por eso, a mi criterio, si no está vencido el 29 de diciembre, los 3 meses, el periodo de prueba se extiende. Ahora, esto jurídicamente hablando, vos contrataste a una persona y le dijiste 3 meses de periodo de prueba y ahora le vas a decir, mirá que ahora el periodo de prueba son 8 meses, ¿cómo lo vas a retener a la persona si lo querés retener? Eso es un tema de clima interno de relación con la persona, ¿no? Muchachos, Gustavo, estás muteado, te digo por las dudas, pero yo lo que le quería hacer una rogatoria final, como es parte del DNU, y ya había algunas cuestiones ahí de dudas, si quieren acercar alguna impresión sobre el tema de obra social. Bueno, ok. Bueno, sí, lo que pasa es que empezamos a revisar las impresiones del tema de obra social. Sí, y creo que lo primero que pienso es que los sindicatos van a estar más enojados que por el hecho de no darle las contribuciones o no retener las contribuciones que debería retener. Cuando hablamos de financiamiento de los sindicatos y obras sociales, todo el esquema y toda la reformulación del sistema, que es muy favorable, me parece a mí, a todo el público y a los empleados, porque pueden elegir a partir de ahora su prestadora médica, bueno, al mismo tiempo genera para los sindicatos un golpe muy, muy fuerte, ¿no? Pero bueno, bienvenido sea. Sí, creo que ahí tal vez si va a haber otra actividad, podríamos concentrar las inquietudes de obra social ahí. ¿Por qué? Porque es posible que el mercado de la salud también vaya migrando y aparezcan distintas variantes. No nos olvidemos que esto sí es novedoso, ni siquiera en la desregulación y en la libre elección de la década del 90 Claro. se fue tan lejos para que puedas elegir libremente cualquier agente del seguro de salud con independencia de su tipología y sin ningún tipo de cautividad. Me parece que ahí sí está expresada la libertad en su máxima dimensión, ¿no? Pero también es cierto que con las cápitas que hoy se perciben, tal vez el PMO deba ser revisado, ¿no? Perdón, ¿ahora se escucha? Sí. Sí, sí. Ah, perfecto. Lo que quería decir era algo que tomó Marcelo, lo dijo Héctor también de alguna manera, digamos, y pensando en los colegas que están sentados en el escritorio, ¿no? Y con la responsabilidad de manejar los temas de recursos humanos. Esto que se habló de cómo lo vas a retener si le estás diciendo que ahora su periodo de prueba es de 8 meses, perdón. Claro, este tema de conversemos con la gente, digamos, no solamente con los empleados, conversemos también con los representantes gremiales, ¿no? Hablemos con los de la obra social también, digamos, con los de la prepaga, digamos, tomemos las decisiones, esto es Simon puro, ¿no? Digamos, el Premio Nobel de Economía por la teoría de las decisiones, la calidad de las decisiones depende de la información que uno ha tomado. Acá la información, con todo lo que dijeron ustedes, con mucha claridad y mucho agradecimiento de la gente, ¿no? De los participantes por la claridad que han tenido, y además ustedes mismos han rescatado la claridad que tiene la redacción del decreto, ¿no? Pero para tener más información hay que hablar con los demás, ver cuáles son los otros puntos de vista, qué es lo que están haciendo, qué es lo que están pensando, digamos, no podemos mandar como si fueran notificaciones por WhatsApp, como hacen los pibes por ahí que rompen la pareja, ¿no? Y mandan por WhatsApp, ya no va, ¿viste? No, hay que hablar, hay que hablar. Comparto. Yo absolutamente de acuerdo. Creo que vuelvo a insistir en un punto, es poner en agenda o poner arriba del escritorio una temática que ya se daba por discutida. O sea, era todo a fondo perdido y la realidad es que nos da una nueva oportunidad de entramar con los propios sindicatos, en el buen sentido de la palabra, para la construcción de una mejor relación o de un mejor músculo relacional. Yo creo que muchas de las cosas que se dicen que se van a suprimir probablemente no se suprima y sí se cambie por otro tipo de condiciones. Y que en definitiva redunde por ahí en un costo, no en un costo económico directo, pero sí indirecto a través de productividad. No sé, creo que
hay muchas mentes creativas que han estado adormecidas por este insomnio, para este sueño de muchos años que todos padecimos, de no poder modificar la ley de contrato de trabajo ni el marco regulatorio laboral en sí mismo. Creo que cuando hacían la mención de las modificaciones, en el año 2000 hubo una pretensión muy genuina y muy, diría, abarcativa también de la parte colectiva, que la verdad que en su momento podría haber sido una solución bastante interesante aplicada en estos 25 años casi que nos separan de ese momento, ¿no? Es más, hay muchos convenios que nacieron en ese momento o que se inspiraron en ese momento y fueron muy buenos, lo mismo que en la época de las privatizaciones, que se revisó todo el marco normativo laboral de las actividades comprendidas. Fue toda una buena gimnasia. Así que sí, comparto 300% tu reflexión, Gustavo. Sí, además creo que esto tiene que ver también con, vivimos una sociedad con tradicionalmente, con una participación muy grande del Estado, que típicamente como platitos de una balanza, ¿no? Cuando es muy fuerte la intervención del Estado, el protagonismo de la sociedad civil es más bajo, ¿no? Y cuando digo la sociedad civil, digo esto de las charlas que tenemos y cómo manejamos las cosas en las empresas. En la medida que el Estado se va retrayendo y crece, ¿no? la parte esta de lo que es la acción de la sociedad civil, la gestión de las relaciones laborales ya no judicializada, ya no regulada, sino dialogada y por políticas de empresas, ¿no? ¿Qué tipo de política queremos tener? ¿Qué tipo de relación queremos tener con nuestros empleados? Creo que es un llamado a la responsabilidad nuestra, como gente de recursos humanos. Bueno, muy bien. Mariano, ¿qué hacemos? ¿Repetimos la semana que viene? La propuesta me parece que la vamos a dejar abierta. Dale. En el sentido de que, como planteamos desde que se inició el spot, esto es muy dinámico, es casi tan dinámico como fue la época de pandemia, que nos encontrábamos. Tal cual, me hace acordar mucho ese tiempo. Sí. Cada 10 minutos, por suerte, creo que estamos tratando algo que a nosotros nos transmite una sensación mucho más favorable. Creo que vamos a pedirle a la gente que quede atenta. Nosotros muy probablemente estemos haciendo una nueva convocatoria por redes a la brevedad para hacer alguna... Y vamos a pedirle también al equipo del Spot que a la brevedad también se suba a la página de ADRA de YouTube, al canal de YouTube en ADRA, ahí está la grabación de este spot para los que quieren repasar cosas o quieren compartirlo por ahí con algunos otros colegas que no pudieron estar. Excelente. Así que bueno, ahí te vemos, Aide, te pasamos, sí. Te saludamos y te pasamos esa pequeña rogatoria. Por supuesto, muchísimas gracias a todos. Aprovechamos desde Byton a saludarlos y bueno, por supuesto estamos a disposición para seguir fomentando estos encuentros y bueno, con una temática que claramente va a necesitar de todos y bueno, y muchísimas gracias, la verdad que a los asistentes, 232 personas conectadas al momento, gracias también por hacer sus consultas, ahí dejamos también algunas consultas, si no se respondieron las dejamos agendadas para poder retomar en nuestro próximo encuentro, que ahí hablábamos con Mariano para ir poniendo ya alguna fecha, así que bueno, aprovecho para saludar a todos, agradecerles, desearles un muy buen año 2024 y bueno, con fe que las cosas se van a acomodar.